Presta atención. Esto ocurrió el pasado 2 de enero. Fue una de las profecías de nuestro querido Saldañamus. Nos vamos a diciembre de este año y tenemos que hacer la revisión de todo. ¿Qué diríais cómo va a estar el mundo a estas alturas en 2025? Con un Ondas y 7.000 suscriptores. Vale. O sea, apuesta fuerte, Saldañamus. Yo dispuesto a apostar todo al rojo. Pues sí. para variar, Saldañamus acertó porque esta semana pasada hemos ganado el Ondas. ¡Ole! De hecho, antes de que montes el show, que la gente vea cómo lo vivimos en la oficina, ahí, la trastienda. Generales de estos premios. Empezando por Mejor Podcast Conversacional. Para No es el fin del mundo. Esta fue nuestro particular celebración interna de cómo Tremendo grito que pego, vivimos yo me desgañé, estaba histérica. Eres un poco Penélope Cruz. Estaba un poco ¡Pedro! Sí, la verdad que lo viví un poco así. Yo estaba muy el grito temblorosa. de Alba se nota en el... Es un premio del copón. Premio al mejor podcast Ondas, al mejor podcast conversacional. Que es, por algunas cosas que hacemos aquí, casi vergonzoso. Bueno, hombre, yo os lo Como dije. por ejemplo que Eduardo ahora mismo lleve puesto un gorro a Saldañamus. Porque Saldañamus acertó. También dije lo de los 7.000 suscriptores. Sí. Yo tengo mucha fe en nuestra audiencia. Pero ahí tenemos más margen en el año. Bueno, o sea, pero, llegaremos. Oye, que si lo conseguimos antes, pues mejor. Sí, pero claro. yo tengo fe en que los 7.000 los conseguiremos este año. Claro. Bueno, fe no, lo he visto. Lo he visto, lo sabe. Eso es. Claro. Pero bueno, que muchas gracias a todos por las felicitaciones, que nos llegó muchísima felicitación por redes. Sois los mejores, la mejor audiencia. Hemos hecho una decoración un poco ad hoc para este episodio. Y también todavía no nos han dado el premio, que eso la gente lo tiene que saber. No, pero es verdad. Pero es un caballo alado, el símbolo del Ondas, y hemos querido... Un Pegaso, ¿no? Claro, pero hemos querido tener nuestro particular caballo alado aquí en el estudio de nuestro provisional. Tenemos nuestro Ondas provisional, que se va a decir. Este es nuestro Ondas provisional, es como la rueda de galleta del coche ahora mismo. Aquí la rueda de repuesto, la que te da para ir al taller. Es para quien nos esté escuchando, es un unicornio con alitas azules, que lo podéis ver si queréis en el móvil. Eso es. Y bueno, mientras estará aquí hasta que nos den el definitivo en julio. Eso es. Sí, bueno, y si las copias son tan caras, se va a quedar aquí. Claro. Pero bueno, lo vamos a tener aquí como símbolo provisional. Añadiendo a las horteradas que ya estamos, con las que ya estamos llenando este estudio. El del bazar flipó, cuando me lo llevé el otro día. Dijo, ¿qué va a hacer con esta mierda? ¿Qué clase de pervertido es esta persona? Pues nada, que sí. Muchísimas gracias. Nos ha llegado muchísimo amor por todos los canales. Muchísima gente. Suyo también es vuestro. Sí, para sin todos duda. los Al final sois decenas, cientos de miles de personas las que nos habéis traído hasta aquí. También, esto podemos hablarlo como en otro momento, ¿no? Pero que un podcast de política internacional, de geopolítica, asuntos internacionales, haya conseguido un premio tan importante en España o en el mundo hispanohablante, creo que hace unos años no hubiese sido posible. Y eso también demuestra que mucha gente se está interesando, o te estás interesando por lo que ocurre en el mundo. Y eso, pues, por la parte que nos toca en nuestro trabajo, es muy bonito. Así que, muchísimas gracias. Vamos a hablar un poco de lo que nos toca hoy, que esto era la parte de celebración. Te cuento. Durante siglos, Groenlandia fue territorio periférico a los asuntos globales. La isla más grande del mundo era la puerta de entrada al mar helado del Ártico, una promesa de gloria para exploradores y hogar también de los inuits, pero poco más. Hoy, Donald Trump quiere Groenlandia, insiste constantemente en que tarde o temprano la isla será suya. ¿Qué ha cambiado en esta situación? ¿Por qué esta isla en los confines del mundo despierta tanto interés geopolítico? Así que hoy, en No es el fin del mundo, hablamos de Groenlandia, el futuro del Ártico. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Y para hablar de las tierras heladas de Groenlandia, se han venido, ya les habéis escuchado, Eduardo Saldaña. ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien, Fernando. Ya no estás tuneado como Saldañamus. Ya soy una persona seria. Eso es. Alba Leiva, ¿qué tal, Alba? Pues muy bien también, muy contenta, la verdad. Claro, hombre, es el primer episodio ya de premiados, así que como para no estar... Hace distinto, ¿eh? Teniendo un Ondas. Como para no estar... Se ve diferente la Logitech, la webcam con la que grabamos ahora.
tenemos un tono más grave, sí, como más de señora, con la copa aquí de whisky. Pero bueno, vamos con la pregunta que nos hacemos al inicio de cada episodio. ¿Por qué vamos a hablar hoy de un lugar como Groenlandia? Vale, me voy a poner muy serio, porque lo primero, Alba, no me mires así, es que queremos saber por qué la bandera de Groenlandia aparece de fondo en el documental nuevo de Aitana. Vale. Yo me lo he visto estos días y preparando. A lo mejor Aitana es oyente y es una forma sutil de enviarnos un mensaje de, por favor, hablar de Groenlandia. O está reivindicando la independencia de Groenlandia. Yo solo digo que escribí este guión, lo estaba revisando antes de entrar y me encontré una foto que yo animo de Aitana pegada. ¿Yo qué? La estamos proyectando ahora mismo. No sé si se puede proyectar, ¿eh? Sí, porque es un corte. A ver si nos van a banear. Ahí lo ponemos. Bueno, pues si no, polémica con Aitana. Pero yo estaba viendo el documental y pensando en el capítulo y todo el rato, cada vez que salía, yo decía, pero ¿y por qué está la bandera de Groenlandia? Mi teoría es que es arte conceptual y no pensaban que era la Bueno, yo la suelto bandera. aquí la teoría de la conspiración, el debate para los oyentes. Pero ya, yéndonos al tema serio de por qué vamos a hablar de esto, más allá de la reivindicación groenlandesa de Aitana, que es otra cosa, básicamente es porque Donald Trump lo ha vuelto a poner el territorio de Groenlandia de actualidad, diciendo que se lo quiere anexionar a Estados Unidos. Es algo que los oyentes habrán escuchado en televisión. Es verdad que es algo que ya dijo en su primer mandato y ya en su momento la comunidad internacional se lo tomó un poco como broma, y yo aquí tengo que mencionar que en el Orden Mundial publicamos un artículo en 2020 sobre por qué le interesa tanto Groenlandia a Donald Trump, es decir... Que esto viene de lejos, claro. Claro, que no es algo nuevo, pero ahora que Trump ha recuperado ese discurso y ha extendido esas amenazas de anexión a otros países como Canadá o también Panamá, que ya no lo vemos con tanta excentricidad como antes. Pero bueno, independientemente de si Trump puede o no anexionarse Groenlandia, cosa que ya adelantamos que es bastante complicada. Pero lo discutiremos más adelante. Sí, ya lo vamos a ver. Sí. Que lo diga ya nos lleva a preguntarnos por qué este territorio genera tanto interés, cuál es su historia, su valor geopolítico, y básicamente de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Justo, además Groenlandia es un territorio muy desconocido, ha pasado bastante desapercibido, de hecho no lo solemos tratar mucho en las noticias, ¿no? Lo incluimos cuando hablamos del Ártico en su conjunto, pero como el resto de territorios del Polo Norte tiene una geopolítica muy interesante que merece la pena tratar. Además, como veremos, va a cobrar mucha importancia en el futuro, y eso que ya tuvo importancia en el pasado. Así que haciendo este episodio adelantamos en cierto sentido tendencias a las que iremos prestando cada vez más atención en los próximos años. Estamos un poco futuristas en esto hablando de Groenlandia. Es un tema del presente, pero también va a ser mucho un tema del futuro. Sí, tiene pinta de que por la importancia que le ha dado a Trump en su agenda va a dar mucho la matraca con los primeros días ya empezó con ello, ¿eh? Sí. Dio mucho la turra, y lo consiga o no, porque también puede ser una cortina de humo que use para desviar la atención de otros temas. Antes de pasar a analizar la geopolítica de Groenlandia, también creo que debemos describir un poco el territorio, porque puede que haya mucha gente que no sabe si es un estado independiente, parte de otro país, a menudo se confunde con el Ártico en sí. Pues clarifiquemos un poco cuál es el estatus de Groenlandia y sobre todo qué caracteriza esta isla, porque es una isla, eso va a empezar. Vale, pues mira, vamos por partes. Lo primero que tenemos que saber es que Groenlandia no es un estado independiente, sino que pertenece a Dinamarca, pero es verdad que tiene un estatus especial. Es un territorio autónomo, ¿vale? Tiene su propio gobierno, parlamento, leyes propias, pero depende de Dinamarca para la defensa, también para partes de la economía y para la política exterior. En cuanto a qué caracteriza a Groenlandia, como dices, es una isla, de hecho es la isla más grande del mundo, más de 2 millones de kilómetros cuadrados, que sería como casi 4 veces España, aunque, ojo, no es tan grande como la proyectamos en muchos de los mapas. En esta proyección, si alguien tiene en la cabeza un mapa típico, claro, en esa se sobredimensiona muchísimo Groenlandia, que de hecho hay una teoría que dicen que Donald Trump está interesado en eso porque en realidad no sabe el tamaño real que tiene Groenlandia, que piensa que es más grande de lo que es. Ve un troncho enorme y dice, esto lo quiero yo. Esa teoría la vi muy, muy loca, pero dije, bueno, puedo creerme que haya gente dentro de la administración Trump que se lo crea. Pero es verdad también que la solemos confundir con el Polo Norte en su conjunto, pero tenemos que recordar que el Ártico no es un territorio, sino un mar congelado, ¿no? Así que tenemos que entender a Groenlandia como una de las islas dentro de ese mar helado que es el Ártico. Vale. Eso es. Como está tan al norte, casi el 80% de su territorio está cubierto de hielo y de glaciares, por lo que la mayor parte de su población se concentra en el suroeste de la isla, donde el clima pues, es un poquito más suave, se puede
cultivar, es más habitable, ¿no? Ahí es donde está la capital, que se llama Nuuk, y el resto de ciudades y pueblos también se concentran en las costas. Hay otras también en la costa este, pero bueno, sobre todo en esa costa occidental. Aún así, no es un territorio especialmente poblado, solo tienen pues 56.000 habitantes, el 90% de los cuales son de la etnia inuit, que son uno de los pueblos más numerosos de la región ártica, justo por Groenlandia y los territorios del norte de Canadá, y el resto de la población son principalmente daneses y otros, así que podemos decir que Groenlandia es el país de los inuit. Aquí un saludo a nuestra compañera Celia Hernando, que está obsesionada con los inuit y me compartió un mapa de los pueblos árticos súper chulo, que creo que en algún momento podríamos replicar en EOM, y me estuvo contando muchas cosas de los inuit, así que nada, dedicado para Celia. Pensaba que ibas a mandar un saludo a los inuit y yo, bueno, yo también estaba pensando, nos escucha ya gente kurda, gente de Xinjiang, oye, digo, si nos uigures, escucha... entonces digo, pues nos pueden escuchar, si nos escucha también algún inuit que nos escriba, claro. Sí, por o algún español que esté en Groenlandia, que también hay alguno por allí. Bueno, teniendo en cuenta que es todo hielo, o prácticamente todo, y que no está muy poblada, ¿qué es lo que hace de Groenlandia una región o una isla, un lugar tan importante a nivel geopolítico? Pues dos factores. Uno, su situación geográfica y, por otro lado, los recursos estratégicos que contiene. Vale. Ahora mismo vamos a estar proyectando un mapa de la geopolítica de Groenlandia, donde se ve muy bien pues, todo lo que compone esta isla. Y aquí vemos de forma muy clara que su situación geográfica es el factor que más peso ha tenido a lo largo de su historia. Groenlandia es parte del Círculo Polar Ártico y la podemos entender como una de las puertas de entrada a este mar congelado, que también tiene otros vecinos importantes, ¿no? Pues Canadá, Rusia o Estados Unidos por la parte de Alaska. Esta situación geográfica no ha significado siempre lo mismo, no le dieron el mismo valor pues los nazis en la Segunda Guerra Mundial que los soviéticos y estadounidenses durante la Guerra Fría, pero siempre ha sido un elemento a tener en cuenta a lo largo de su historia, ha definido su geopolítica. Y por otro lado, Groenlandia es un caramelito de recursos mineros y de hidrocarburos, aunque no están muy explotados, y de hecho, de acuerdo con estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos, podría contener importantes reservas de petróleo, pues más de 31.000 millones de barriles de petróleo, que vendría a ser una cantidad similar a la que tienen países como China o Kazajistán, bueno, más o menos. No es Arabia Saudí, pero no está mal. Decían, un artículo que leí decía, oye, esto si se lo encuentra Arabia Saudí en algún pozo por ahí, la verdad que le da una alegría, y pues toda la razón, ¿no? También tiene importantes reservas de cobre, de níquel, de tierras raras, que hablaremos bastante de ellas, de zinc o de titanio, entre otros. Y esto hay que decir que el sector de la minería está todavía por explorar, solo existe una mina en activo en todo el territorio en la actualidad, y a los proyectos planteados les está costando bastante despegar por distintos motivos que luego comentaremos, pero en un momento geopolítico en el que los recursos estratégicos como los minerales están muy demandados, pues Groenlandia evidentemente gana peso. Claro, que habrá muchas cuestiones que, bueno, hay que explorarlas y todavía valorar exactamente qué hay ahí debajo, porque como es una isla que no se le ha hecho mucho caso nunca, pues ahora gana ese atractivo. No deja de ser curioso que esta parte tan remota del mundo esté generando ahora tanto interés. ¿Cuándo se empieza a hablar un poco de Groenlandia? ¿Quiénes son los primeros que se interesan por esta isla y por qué llegan al territorio que viene buscando la gente aquí? Pues a ver, Fer, como en cualquier parte de la historia global hay que hacer una distinción entre cuando te dicen los europeos que existe un territorio, ¿vale? En este caso Groenlandia, y cuando existe para el resto de la humanidad. Vale. Eso es muy importante. Lo mismo pasa con el continente africano o las Américas. Claro, ¿vale? Que empiezan a existir a partir del siglo XIX o del siglo XV y demás. Como una seta, ¿no? De repente. La cosa es que sabemos por restos humanos que este territorio estuvo poblado por distintos pueblos árticos de la antigüedad desde el siglo 500 a.C. O sea, estos son pueblos, perdón, siglo V, que eran 500 años 500 antes de Cristo. Siglo V claro, antes de Cristo. Decirnos a los unicelulares. No. 5 siglos antes de Cristo. Estos pueblos, como los Dorset y después los Thule, son los antepasados de los actuales Inuit, con los que se encontraron los vikingos, que serían los primeros pobladores noreuropeos del territorio. Así, a nivel europeo, conocemos la existencia de Groenlandia desde el siglo IX después de Cristo, ¿vale? Bueno. Los primeros en llegar a la isla fueron, como ya os he dicho, los vikingos, y de hecho las fuentes que atestiguan su existencia son esas sagas islandesas. Esto hay mucho friki del tema vikingo que a lo mejor no se escucha. Heavy metal, melenudos, estas cosas. Pero vamos a hacer algún día algo del heavy porque es un pepino de tema. Pero bueno, son las sagas islandesas, para quien no lo sepan, son una serie de relatos que narran todas las colonizaciones vikingas, que por cierto, de estas sagas se ha sacado en parte esa teoría de que los vikingos fueron los primeros europeos en llegar al continente americano y no
Que tiene bastante sentido. Tiene sentido, sí, haciendo escala en la zona de Groenlandia. Como españoles no podemos defender esta teoría. Lo siento mucho, chicos. No se puede. Esto será verdad, pero no podemos defenderlo. Oye, de verdad. Es broma, no. La cosa es que la historia de Groenlandia está recogida, por ejemplo, en la saga de Erik el Rojo, que es uno de los primeros vikingos en Groenlandia, y que, por cierto, fue un genio del marketing. Que a mí esta historia me pareció muy interesante. ¿Cómo que genio del marketing? Pues, a ver, tú sabes que en inglés Groenlandia se le dice Greenland, ¿vale? Muy bien. Ese C1 ahí. Que viene del danés Grönland, ¿vale? Pues, y derivados parecidos en otros idiomas nórdicos, es decir, significa básicamente tierra verde. Sí, los colores te lo sabes de inglés. Gracias por esta demostración. De nada. Yellow, red, blue. Cat, dog, todo eso también controlado. Muy bien. La cosa es que es tierra verde y es una cosa un poco rara teniendo en cuenta que el territorio está completamente cubierto de hielo. ¿Sabes? El tema es que, al parecer, cuenta la historia de que esto fue una idea de Erik el Rojo, porque llegó allí con su barco, vio aquella masa de hielo y como tenía que conquistarla igualmente, dijo, vamos a ponerle un nombre un poquito más atractivo para hacer que la gente venga, ¿sabes? En plan, oye, chicos, que ahí vámonos a la tierra verde, ¿no? Y ahí fue, pues, este hombre fue un adelantado a su tiempo sobre cómo Erik el Rojo, creo que era un vikingo que desterraron por asesinar peña. O sea, la lió pardísima asesinando gente. Dijeron, anda, tira pa'l mar. Llegó a Groenlandia y dijo, voy a traer aquí mis propias colonias. Pues les voy a dar envidia y voy a decir que esto es un prado enorme aquí en mitad del Ártico. Claro, ¿no? Groenlandia y el FOMO, ¿no? Tenéis que venir aquí o no sabéis lo que os estáis perdiendo. Y esto, o sea, ¿lo consiguió atraer gente para colonizar Groenlandia de vikingos? Pues sí, hubo presencia vikinga y nórdica en general a lo largo de los siglos en la isla. También encuentros y enfrentamientos con los pueblos árticos Thule y Dorset, aunque no está muy documentada. De hecho, hay bastantes dudas históricas al respecto. Y bueno, pensemos que era un territorio muy remoto e inmenso, inabarcable teniendo en cuenta la tecnología de la época, ¿no? Con llegar a las costas, pues ya bastante tenían. Sí. Además, las duras condiciones de vida hacían complicado el asentamiento constante de los europeos, que estaban mucho menos preparados que los pueblos árticos, o avanzar en exceso en el territorio, por lo que era una tierra bastante desconocida. Claro. De hecho, se tiene constancia de que en los siglos XIV y XV estos asentamientos noreuropeos desaparecieron. Dejaron de existir. Se cree que debido a un empeoramiento de las condiciones climáticas, aunque hay otras teorías, hay gente que hablaba de pues, enfrentamientos con los pre-inuits, ¿no? Y estos pueblos Thule y Dorset, pero bueno, que estos sí que sí, y sus sucesores pues sí que siguieron allí, pero la presencia europea no fue una constante para nada. Y esto es interesante porque nos dice mucho de esa situación geográfica y esa máxima geopolítica, ¿no? Hasta que no cuentan con la tecnología y las capacidades de adaptación adecuadas, no puedes colonizar o controlar todos los territorios. Claro. Y también de la desconexión entre los modos de vida europeos y de los pueblos árticos que sí que se adaptaban al entorno, ¿no? Entonces, a veces la cultura y la capacidad de adaptación hacen más que la tecnología. Esto, o depende de qué tipo de tecnología. Y aquí quiero recomendar un libro que se llama La invención del norte, Historia de un punto cardinal, de Bernd Brunner, que está en Acantilado, está aquí, que, bueno, habla pues sobre el concepto del norte de una forma amplia, trata el Ártico, pero también trata otros muchos lugares, la idea antropológicamente qué entendemos por el norte y cómo pues, ha generado una fascinación para muchos exploradores, hay historias súper interesantes, y habla de una en concreto de un encuentro de un explorador, creo que era canadiense, que se encuentra con los inuits y entonces se da cuenta de que el Ártico es mucho más amable de lo que lo han pintado, porque iban ahí los británicos, morían a miles, morían congelados porque no se adaptaban al entorno, decían, claro, nosotros con nuestra superioridad británica vamos a conseguir atravesar el Ártico. Y el inuit desde el iglú, jo, 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 jo. Exactamente. Y entonces este explorador canadiense decía, joder, no, si es que, claro, tiene todo el sentido, pues, adiestrar perros, tener trineos ligeros, claro. Abrigarse con pieles. Y esto es algo que se hace haciendo caso a los inuits y entendiendo cómo ellos se adaptan al entorno. Entonces, bueno, hay otras muchas historias. La verdad que es un libro bastante interesante y ahí os lo dejo. Bueno, regalito de Reyes. Bueno, no, de cumpleaños. De cumpleaños, que todavía queda mucho para Reyes. Yo no me lo he leído, pero lo tengo cuando lo vi en el guión, digo, me lo he apuntado. Yo estaba aquí pensando de que a lo mejor deberíamos hacer un episodio de la importancia geopolítica de los vikingos. Por lo mismo te colonizaban Groenlandia, que te fundaban Ucrania y Rusia. A Sevilla y esta zona. Sí, y a Constantinopla y todo. Y luego, sí, es verdad. En plan, que la guardia del sultán era... Justo. Bueno, del sultán no, perdón. Fernando, antes. que nos vamos. Luego prometemos, se reían de Alba en otro episodio. No hay que prometer muchos temas, acto seguido. Un capítulo sobre el zoroastrismo. Es que ese es un temor. Pero bueno, volviendo un poco al tema, lo que decía Alba de que los europeos se marcharon, aunque se marcharan, eso no quita que todas estas potencias europeas no reclamasen como suyo este territorio. Porque, por ejemplo, desde el siglo XI, los asentamientos de Groenlandia se sometieron al dominio de distintos reinos nórdicos, desde el reino de Noruega a la unión de este
este con los reinos de Dinamarca o Suecia y las sucesivas escisiones que había en los reinos del norte de Europa. Y hay una anécdota curiosa, y es que en el siglo XV el Papa Nicolás V mandó una carta a los obispos islandeses instándolos a que se asegurasen de que los habitantes de Groenlandia tuviesen sacerdotes. Porque allí no había ni cura. Claro, les dijo, oye, a ver si mandáis a alguien, porque le había llegado la noticia de que en Groenlandia llevaba sin cura desde hace décadas. Y el señor dijo, oye, que hay que evangelizar que esto. Los inuit tienen alma, me mandas a alguien. Básicamente. Sí. Me pones a alguien ya, claro. Por favor. A mí ya me estás mandando a alguien a Groenlandia. A Groenlandia. Sí, tal cual. No hay pobre sacerdote al que le tocase. Pero bueno, o sea que, claro, por mucho que lo reclamase o que tuviesen en mente evangelizar a la gente buena de los inuits, o quien sea quien estuviese por ahí en Groenlandia, claro, tarde o temprano tenían que volver a Groenlandia, claro, colonizadores, exploradores, comerciantes, quien fuese. Antes hemos dicho que la isla es un territorio que todavía pertenece a Dinamarca. ¿Cómo es esta historia? Pues, ¿cómo llega a ser Groenlandia y a estar bajo control de Dinamarca? Pues es que llega un momento en el que los daneses se dan cuenta de que si quieren conservar Groenlandia, más les vale mandar a alguien allí. Es decir, tienes que tener presencia en el territorio, sobre todo porque los únicos que se pasaban por allí e interactuaban con la población nativa eran los balleneros británicos y neerlandeses. Entonces dicen, hostia, que nos lo pueden quitar, claro. ¿no? Sin embargo, no es hasta el 1721 que empieza ya la colonización. O sea, cuando la corona noruego-danesa autoriza una expedición comercial junto a misioneros luteranos y vuelven a ocupar la isla en el asentamiento de lo que hoy es su capital, Nuuk, y aquí empieza esa colonización danesa de todo Groenlandia. Y en los años siguientes, pues Dinamarca se haría con el monopolio del comercio con la isla, cerrándolo al resto de los extranjeros, es decir, la blindan por completo, ¿no? Claro. Y el territorio pasaría a ser una colonia exclusiva de Dinamarca tras la independencia de los reinos noruego y danés en 1818. Pensemos que aquí estamos ante una de las fases de colonialismo mucho más moderna, ¿no? En la que los imperios europeos se estaban expandiendo por el mundo y en paralelo estaba teniendo lugar la colonización de África, del sudeste asiático, así que Dinamarca dijo, oye, pues yo voy a hacer lo propio y me proyecto hacia el Ártico y en este caso hacia Groenlandia. Claro, que solemos pensar en la colonización como por Reino Unido, Francia, Alemania, que son los grandes, pero luego había como minipotencias que intentaban ahí rascar algo con chustillas. El de Asia Central, que Rusia se proyectaba hacia su zona natural, ¿no? Todo Siberia y demás. Sí. Y estos se proyectaban hacia su zona natural, claro, que es el Ártico. Sí, pero que Dinamarca también tuvo alguna pequeña colonia, por ejemplo, en África y en el Caribe. Luego hablamos Entonces, que, de bueno, las los daneses ahí rascaban donde podían, como intentaban hacer otros países. Eso es. Y además es justo en este periodo cuando crece el interés de Estados Unidos por Groenlandia. Claro. No solo los europeos eran los que estaban colonizando el mundo, sino que en el siglo XIX también es cuando Estados Unidos se conforma como el país que es hoy a nivel territorial. También se expanden estos estados, ¿no? Lo hace con la conquista del oeste, la famosa conquista del oeste, y la victoria en la guerra contra México, pero también con la compra de territorios. Lo contamos en un EO Me Explica hace tiempo, pero en 1867 el secretario de Estado del momento, que era William H. Seward, propone al Congreso comprar Alaska al Imperio ruso. Bueno, pues paralelamente propone hacer lo mismo con Groenlandia, comprárselo a los daneses. Este señor estaba obsesionado con los territorios árticos. La nevera de Seward. La nevera de Seward. O el jardín de los osos polares de Seward. Claro. Es verdad. Aquí, bueno, pues él utiliza argumentos parecidos para que los que utilizó para con Alaska, ¿no? Porque eran territorios al norte del mundo, que hacían contrapeso a las potencias europeas. Recordemos que en esa época, pues el territorio de Canadá seguía siendo en parte una colonia británica y francesa, ¿no? Seguía habiendo presencia europea en América y que podían albergar recursos interesantes. Ahí la verdad es que estuvo avispado. Además, Groenlandia, a pesar de ser una isla, es parte de Norteamérica a nivel geográfico, que si aquí nos vamos también a la idea de los vikingos, en realidad los vikingos llegaron a América porque si es Norteamérica, Groenlandia, pues sí, correcto. ¿no? Si volvemos a poner el mapa de la geopolítica, vemos que está mucho más cerca de las costas y del resto de islas de Canadá que de Europa. O sea, a nivel de región macro, es parte de Norteamérica. Con todo, pues Seward consiguió convencer al Congreso sobre lo de Alaska y también pues comprársela al Imperio ruso, pero no sobre Groenlandia. Pero esto ya nos dice que la adquisición de Groenlandia ha estado en la mente de los estadounidenses desde hace más de un siglo. Claro, le dijeron el Congreso, Seward, no puedes tener los dos, como los Reyes Magos. Uno, pide, pero claro, pide o Alaska o Groenlandia, pero los dos no. Eso es. Y se quedaron con Alaska. Pero bueno, en esto estuvimos hablando aquí, luego lo podemos comentar, de si esta pertenencia geográfica de Groenlandia a Norteamérica también la hace parte de la doctrina Monroe, ¿no? De que a lo mejor Estados Unidos también se ve influido por, luego hablamos de eso. De hecho, por eso, claro. Fue influido por esto, sí. Claro. Es interesante también poner esta
propuesta, o esta idea de compra en su contexto, porque el siglo XIX, es lo que decíamos, también es cuando Estados Unidos desarrolla poco a poco esa doctrina Monroe de América para los americanos, que luego evolucionaría en toda esa miriada de intervenciones, de intervenciones imperialistas durante todo el siglo XIX. También tenemos un episodio además del intervencionismo estadounidense, de cómo se forma Estados Unidos a nivel geopolítico. Entonces, si entendían que Groenlandia era parte de Norteamérica, no sé cómo es que a Dinamarca no le pasó un poco lo que a España. Claro, ¿no? ¿Cómo esquivaron esa bala? Claro. Pues es una buena pregunta porque recordemos que lo que tú decías, ¿no? La doctrina Monroe en un inicio y después la política intervencionista, que sería ese corolario de Roosevelt, esto para que lo sepan los oyentes, pasaron de América para los americanos a América para los estadounidenses. Sí, que son dos cosas diferentes. Pues evolucionó, Roosevelt cogió, hizo ese corolario y dijo América para los estadounidenses. La doctrina Monroe partía de la idea de que los imperios europeos no tenían nada que hacer en América porque esa zona era para los americanos, y luego Roosevelt ya lo proyectó que era estadounidense. Entonces, Estados Unidos siguió considerando comprarla los años siguientes con una nueva propuesta, de hecho en 1910, pero Groenlandia no era el único territorio danés en el que estaban interesados, y aquí está el punto clave. También querían las islas occidentales danesas en el Caribe. Y el Caribe para Estados Unidos era otra cosa. Eso pesa mucho, ¿no? Claro. Sí. Entonces, así que en 1917 los dos países llegaron a un acuerdo. Como para Dinamarca era más importante conservar Groenlandia, accedieron a vender la colonia caribeña a cambio de que Washington reconociera respetar los intereses daneses en Groenlandia. Por eso la conservaron en el pleno fervor del corolario de Roosevelt y el América para los americanos de la época, ¿no? Pero ojo, porque Estados Unidos es verdad que llegaría a tener presencia en Groenlandia en las décadas siguientes. Que esas islas danesas, creo que son las Islas Vírgenes de Estados Unidos, que están cerca de Puerto Rico, que son una colonia, es decir, están en la lista de territorios pendientes de descolonización, efectivamente. En estos años sabemos que los daneses siguen, colonizando y controlando Groenlandia, a la que mantienen un poco aislada del mundo exterior. Tampoco es que el mundo exterior le interesase mucho Groenlandia en esa época. Pero las cosas cambian cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. Y aquí aparecen otro de los grandes éxitos de este podcast, que son los nazis, ¿no? No hemos hablado tanto de nazis. No hemos hablado mucho de nazis. Hablaremos de nazis. Llamándonos el orden mundial, evitamos mucho hablar de nazis, masones y cosas de estas. Claro, pero bueno, tocará hablar de nazis. Y llegarán los kurdos, que lo han pedido es muchísimo. Sí. Tengo Instagram inundado con el tema de los kurdos. Llegará. Bueno, ¿qué ocurre exactamente en el contexto de la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué Groenlandia adquiere una nueva relevancia? Pues pasa que cuando los nazis invaden Dinamarca, Groenlandia se queda expuesta, ¿no? El Ártico no era una prioridad inmediata de los nazis, como sí que podía ser el norte de África, controlado por los británicos y franceses, pero eso no quitaba que estuviese en su punto de mira. Más aún teniendo en cuenta que invadieron Noruega durante la misma operación en la que invadieron Dinamarca. Con Dinamarca bajo control nazi, los groenlandeses quedaban aislados y expuestos. Y entonces Estados Unidos mandó a uno de sus buques de guerra ese mismo año para proteger Groenlandia, y meses después firmaría un acuerdo de protección de la isla con el gobierno danés, ¿no? Así que Washington ganó una doble oportunidad. Si establecían presencia en Groenlandia, ganaban terreno ante un potencial avance nazi en el Atlántico Norte. Pensemos que estamos en una fase de la Segunda Guerra Mundial donde, pues ahora sabemos lo que pasó, ¿no? Pero si Hitler lo hubiese petado, ahí la expansión global alcanzaba también otras cotas, ¿no? Claro. Y también se aseguraban presencia en un territorio que habían ambicionado desde hacía décadas, un win-win. De hecho, no esperaron mucho para hacerle otra propuesta de compra a Dinamarca, que ellos pico pala, porque en 1946 volvieron a lanzar una oferta a Copenhague, $100.000 millones. No, 100 millones. 100 millones de dólares, siempre digo las cifras mal. 100.000 millones Dios, es ya una pasta hoy, en esa pasta, será arruinar a Estados Unidos, que ya era un buen dinero. Me odio mucho a mí misma porque soy incapaz de leer los números bien, ¿eh? Es un tema tal, pero bueno. Yo en los guiones te los pongo en letra. Sí, lo sé, es que ya es un nivel de... Parece que no hago conexión neuronal, pero bueno. Esta oferta de $100 millones fue hecha de forma secreta y no se desclasificó hasta los años 90. Y sabemos que obviamente Dinamarca la rechazó. Y eso que no le habría vendido nada mal el dinero, teniendo en cuenta que esos eran los años de la posguerra, pero pues no iban a ceder lo que seguía siendo una de sus últimas colonias en todo el mundo, básicamente. Pero un poco orgullo. Aquí como dato curioso, aunque esto fuese un movimiento secreto que no se conoció hasta
los 90, sí que hubo gente que también en su momento hizo ese cálculo. Y ahora lo estarán viendo, es muy interesante este mapa que estamos proyectando de la revista Time de 1947. Me ha flipado. Yo cuando lo vi dije, esto es increíble. Y yo cuando lo encontré dije, ¡buah! Va al podcast. Yo creo que tendríamos que replicarlo, o sea, adaptarlo y hacerlo más profundo. En esta se especula un poco con la ventaja estratégica de Estados Unidos si conectase Groenlandia. Y es que si pones ese mapa desde arriba, claro, te proyectas completamente a todo el norte de Europa y todo Rusia. O sea, tienes controlado. Es lo que decíamos antes de las proyecciones de los mapas, en este caso de Mercator, ¿no? Que estamos acostumbrados a ver Groenlandia en 2D, por así decirlo, entre medias de Europa y América. Pero no tiene sentido, es como un pegote que está ahí en medio que no hace nada, pero cuando lo ves en la tridimensionalidad, por así decirlo, en la proyección polar. En la proyección polar, entonces cobra muchísimo sentido esa idea de la importancia de Groenlandia. Y además, Fer, en este punto Estados Unidos tenían más argumentos para comprar Groenlandia porque la habían, defendido del nazismo y de los ataques de otras potencias durante la Segunda Guerra Mundial, ya tenían presencia continuada y en 1946 se daba un doble contexto. Por un lado, la experiencia de la Segunda Guerra Mundial era muy reciente porque habían combatido a dos imperios expansionistas como la Alemania nazi y también el Japón imperial. O sea, era algo que podía volver a pasar y que les amenazaba de forma directa. Y por otro lado, ya se estaba cocinando toda la Guerra Fría, ¿no? Y Estados Unidos, potencia victoriosa de la Segunda Guerra Mundial, ya habían identificado claramente cuál iba a ser su principal rival geopolítico a partir de ese momento, que era la Unión Soviética. Sí, bueno, y que además Dinamarca también había demostrado que capacidades de defensa no tenía. O sea, Dinamarca era un poco el cheto en la puerta. ¿Qué le gusta claro, el cheto en la puerta, no, pero esto pasa con los nazis, que le dicen o te rindes o te arraso Copenhague. Y se rinden. O sea, los daneses no lucharon. Entonces, si había una invasión de la resistencia danesa, que no me acuerdo porque se me ha olvidado el nombre, pero es muy buena esa película. Hay uno de unas minas en playas. No, este es de la resistencia danesa durante la ocupación nazi. No me acuerdo. Bueno, que luego lo han adornado un poco porque los daneses básicamente fueron bastante beneficiados de la ocupación nazi. También los nazis les dejaron porque eran medio arios. Pero bueno, esto ya lo contaremos cuando toque. No sé de qué está hablando. En cualquier caso, vamos también a contar cosas interesantes que son importantes para este podcast. Hablaremos de la importancia de Groenlandia durante la Guerra Fría, pero llega el momento testimonios. Necesitamos como una cortinilla, en plan, testimonio. Claro, testimonio. Es un poco muchachada Nui, pero bueno. En este caso, para la persona que nos toca hoy es Raquel, que nos ha escrito y nos ha dicho: hola chicos, después de aproximadamente medio año escuchando vuestros podcasts y leyendo vuestros artículos, muy bien, me parecía ya un robo no apoyaros y poner mi granito de arena en vuestro proyecto. Bien ahí ese sentimiento de deuda, ¿no? Sí. Joder, os he consumido mucho, no he apoquinado aquí, pues muy bien, Raquel. Y nos dice: muchísimas gracias por vuestro contenido crítico y de calidad. Se aprecia ver el esfuerzo y dedicación entre tanta desinformación e intentos de viralidad. Pues nada, ese ha sido el testimonio de Raquel. Gracias, corazón. Así que nada, si quieres ser como Raquel, que además Raquel ya tendrá en camino, si Eduardo quiere, porque Eduardo a veces no quiere. Es que hemos tenido que pedir 800 libretas. Claro. Pues porque se acaba. Te las quitaban de las manos. Le dije al de la tienda, digo, mira, ponme una ristra grande y ya, porque como vamos a llegar a los 7.000 suscriptores. Claro, le dije, lo vaticinamos al tuve la visión así, le dije en directo, ponme 800. Pues nada, si Raquel ya tiene en camino su libreta, así que si tú también quieres la libreta y además un descuentillo del 10%, metes el código podcast cuando te suscribas por un año al Orden Mundial y te mandamos la libreta a cualquier dirección que tú nos digas de España. O sea que es una elección fantástica y que Raquel ya bien conoce. Luego también, aquí en momento de denuncia social, tenemos que meternos con la Liga. Bueno, sí, es verdad. Hay que sacar el bate del diálogo. Es verdad, sí. Es el sticker de resolvamos esto con diálogo. Claro. En un bate, diálogo. Cuéntalo, Fernando. Porque esto a lo mejor la gente que ve fútbol lo sabe. Básicamente, cada vez que hay un partido muy gordo, tipo pues juega el Madrid o el Barça o este fin de que ha habido Barça-Atleti, quien sea. No, partidos importantes. Lo que hacen es tumbarnos la web. Porque básicamente la Liga, para que no pirateen la señal, básicamente revienta medio internet y le pega un cañonazo y muchas webs que estamos, no voy a entrar aquí en detalles técnicos, en una especie de servidor, pues el servidor lo tumban. Sí, lo bloquean para que no se piratee. Y en esa tumbada se llevan a la RAE y a webs como la del Orden Mundial. Entonces mucha gente nos escribe los fines de semana de, oye, no puedo entrar en vuestra web, ¿qué es lo que pasa? Y tenemos que decir, es que básicamente nos han tumbado la web para que no pirateen la señal del Madrid. Entonces, a ver David contra Goliat.
Claro, a ver si la Liga deja de tumbar webs, especialmente la nuestra, o como mínimo la nuestra. Que y no también, todo es fútbol, que por hay favor, otras cosas. O que por lo menos, yo que sé, un juez diga, oiga, esto no se puede hacer así, porque es básicamente matar moscas a cañonazos. Piratear está mal, también está mal tumbar webs que nada tienen que ver con la piratería. Esto No es el fin del mundo. Pero bueno, aquí en Groenlandia no hay piratas. Entonces no se puede hilar, claro. En el Caribe sí lo sabía. Madre mía. Como barre para casa. Claro. Hombre, porque vendieron los territorios del Caribe. Es verdad. Nos habíamos quedado en nuestra Groenlandia querida justo antes de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos vuelve a hacer, ya creo que van por la tercera oferta, para intentar Groenlandia. Se olían la importancia que iba a tener en los territorios del Ártico, la importancia geopolítica del Ártico en los próximos años. ¿Por qué importaba tanto la situación geográfica de Groenlandia en ese contexto? ¿Qué le aportaba a Estados Unidos como para ponerse tan pesado con Groenlandia? Antes lo hemos dejado caer con el mapa que hemos mostrado en la revista Time, pero lo que aportaba a Estados Unidos era un mayor control territorial clave para contener ese expansionismo geopolítico del bloque liderado por la URSS, que era la pura doctrina de la contención, ¿no? Y es lo que mencionábamos, cuando pensamos en un mapa de la Guerra Fría, estamos acostumbrados a verlo con la proyección clásica de un mapa mundi, como este que ahora estamos proyectando, que es un mapa del orden mundial sobre la geopolítica de la Guerra Fría, y esta es la proyección más clásica. Unión Soviética, bloque comunista a la derecha, a la izquierda el bloque occidental, con Estados Unidos y las distintas disputas. ¿Qué pasa? Si miramos así, parece que los dos bloques enfrentados están lejísimos, pero si todo cambia, Sí, es que ahí Groenlandia no pinta nada en ese, ahí en ese está mapa. en medio No y dices, bueno, queda muy lejos porque está todos los territorios nórdicos entre medias. Claro, nos fijamos mucho en el Océano Atlántico, ¿no? Como esa gran barrera divisoria casi, o bueno, obviamente Europa también, pero... El tema que ocurre, que si modificamos la perspectiva con mapas como este de proyección polar también de la OTAN contra el Pacto de Varsovia, fijaos en lo cerca que pasan a estar Rusia, antes la Unión Soviética. Y Estados Unidos desde esta perspectiva. No olvidemos que también comparten frontera directa con Alaska. Es decir, aquí Groenlandia esta proyección cambia completamente la geopolítica de la Groenlandia isla, ¿no? Pasa de estar en un extremo a estar en el medio. Claro, y es que esta cercanía en esta parte del mundo le otorgó al Ártico una nueva dimensión estratégica. Fue una región que esto no se suele conocer, pero se militarizó mucho, se vigiló un montón, era ideal para desplegar bases, para desplegar submarinos nucleares, sistemas de alerta temprana, ¿no? Alaska se convirtió en un estado muy militarizado, desde donde se hacían pues tanto entrenamiento militar como labores de vigilancia. De hecho, se trataba de detectar todas las pruebas las pruebas nucleares que llevaba a cabo la Unión Soviética en Siberia, se intentaban detectar desde Alaska. Y por su parte, Groenlandia les permitía vigilar ese extremo atlántico del Ártico, ¿no? Especialmente lo que se conoce como el paso Guyuk, que es Groenlandia, Islandia, Reino Unido. Es una ruta marítima clave para defender Estados Unidos de cualquier actividad militar marítima o militar de la Unión Soviética o de quien sea. Bueno, y aquí va una pequeña píldora para los más frikis de la geopolítica, que yo aprendí en el máster. En este podcast hemos hablado mucho de las teorías clásicas de la geopolítica, ¿no? Pues el Heartland de Mackinder, que nace con el desarrollo del ferrocarril, el poder marítimo de Maham, que atendía pues a esas capacidades navales y su mejora, pero también hubo teóricos que se fijaron en el aire, en el poder aéreo. Y estos eran los estadounidenses George T. Renner y Alexander de Seversky, ¿no? Que argumentaron que el desarrollo de la aviación iba a cambiar la percepción de los mapas y los centros de poder, ¿no? Lo mismo que había sido el ferrocarril para Mackinder. Defendían que el poder aéreo permitía verdaderos imperios globales con capacidad de llegar a cualquier parte del mundo y que así el Ártico, al poder ser sobrevolado y acortar las rutas, podía dejar de ser un lugar periférico al centro del mundo. Una suerte de nuevo corazón continental por el que pasase todo. Buah, esto es droga durísima. Esto es increíble. Así surgía una nueva fórmula. Para dominar el mundo hay que dominar el aire. Es una teoría menos conocida, pero bastante interesante y con derivadas que podemos aplicar hoy. Y de hecho, por ejemplo, aquí estamos proyectando un mapa que tenemos de hace tiempo, que es, bueno, cómo ha evolucionado la cuestión del espacio aéreo soviético, que el paso por el espacio aéreo soviético estuvo muy restringido y con el final de la Guerra Fría, pues se desbloqueó y la verdad que se acortaron muchísimo las rutas aéreas de viaje directamente, pues para ir, por ejemplo, desde Estados Unidos hasta Japón, pues lo acortabas un montón que antes tenías que hacer ahí unas escalas un poco extrañas, ¿no? Entonces, bueno, aquí también nos da una perspectiva muy de
teoría geopolítica, pero con aplicaciones que luego yo creo que podemos ver en otras cosas que vamos a comentar en este episodio, de el Ártico como lugar central y no como una parte del mundo a la que no prestamos tanta atención. De nuevo, la importancia de la proyección de los mapas. Joder, esto es una chulada, ver estos mapas. Sí, es increíble. Vamos a volver a Groenlandia, que nos desviamos un poco del tema, aunque nosotros somos capaces, y sé que muchos entes también, de estar horas con esto. Entiendo su importancia geopolítica para Estados Unidos, pero en este momento seguía siendo una colonia danesa o un territorio danés. Desde luego, ¿cómo hicieron para asegurar la presencia en la isla? Bueno, aquí están los daneses todo el rato calladitos sin decir nada, en plan, a ver que no me vean. Es. Pues lo mismo que hicieron en tantos otros países aliados, construir una base militar con el beneplácito del gobierno. Arreglado. Nos suena mucho aquí también en España, ¿no? En 1952 establecieron la base aérea de Thule junto con el gobierno danés en la región noroccidental de la isla y se convirtió en un punto clave para la disuasión nuclear hacia la Unión Soviética, porque desde ahí podían lanzar un ataque, ¿no? Sobre todo en esa Primera Guerra Fría. Para construirla, por cierto, trasladaron forzosamente a la población inuit que vivía en esa zona y algo que, bueno, pues siguen considerando una injusticia histórica sin resolver y algo que, pues, un asunto pendiente. Les escuece, ¿no? A los inuit. Efectivamente, y con razón. Y no es la única controversia de Estados Unidos en la base, porque, bueno, como en tantas otras, se rumoreaba pues, que ahí había armas nucleares, se sabe que había armas nucleares, ¿no? Porque si este es parte de tu disuasión nuclear, pues tiene todo el sentido que haya armas nucleares ahí. Así como que también Estados Unidos violó varias veces el espacio aéreo groenlandés-danés con sus aviones militares. Y, bueno, por supuesto, Groenlandia, como parte de Dinamarca, formó parte de la OTAN, ¿no? Se integró totalmente en el paraguas de seguridad de la Alianza Atlántica y ahí sigue directamente. Claro, que al final era un lugar estratégico en esa confrontación de la Guerra Fría. Hasta la Segunda Guerra Mundial hemos dicho que Groenlandia había sido una colonia básicamente aislada del mundo porque no le importaba a nadie. Recordemos que hemos hablado de incluso había un monopolio comercial danés y pasa a entrar de lleno en las dinámicas globales durante la Guerra Fría. ¿Cómo le afecta a Groenlandia y a sus buenas gentes el cambio de orden internacional? Pues se dieron, Fer, dos cambios importantes. Por un lado, Dinamarca le quitó el estatus de colonia en el 51 y la integró en su territorio como una provincia más. Vale. También desarrolló todo un programa educativo y de suministro de servicios públicos para la población que hasta entonces vivía ajena del mundo. O sea, estaba ahí y no les preocupaba mucho a los daneses. Y esto puede sonar muy bien y hasta cierto punto trajo la alfabetización al territorio, el acceso a mejoras sanitarias. A principios de los 50 había una epidemia, por ejemplo, de tuberculosis en la isla y con esto pues se palió, ¿no? O sea, les tenían a los pobres inuits que les daban de comer un cubo con cabeza de sardina, ¿eh? Pero es que era un territorio colonial, igual que el resto de estados europeos. O sea, hay que entenderlo así. Sí. También es verdad que trajo oportunidades económicas a Groenlandia, pero también produjo muchísimos problemas. Porque pensemos que la población inuit, y esto también pasa con las First Nations, las primeras naciones en países Canadá, como Canadá, sí. Esta población inuit fue forzada a abrazar la modernidad muy rápido, dejando atrás todo su modo de vida tradicional. Y esa apertura repentina causó un impacto muy importante, especialmente porque, aunque ahora ya eran ciudadanos daneses de pleno derecho, se les consideraba un poco ciudadanos de segunda. Y un ejemplo para que los oyentes lo puedan visualizar. Un ejemplo de esto fue un experimento del gobierno danés justo en esos años, y es que se llevaron a niños inuit a Copenhague para que aprendieran danés junto a familias de acogidas. Esto suena a una iniciativa muy bonita, pero en realidad... Hasta aquí, bien. Ya, pero es que esto mismo pasó con los colegios católicos en Canadá, tal cual. Que eso es un tema... Yo quiero hacerlo porque ya contaré la historia de cuando estuve en una reserva canadiense y fue flipante, fue espectacular. El tema es que esto, como os decía, suena a una iniciativa muy bonita, pero fue un programa de reeducación de un año que les hizo completamente olvidar su idioma materno. Entonces, al regresar a Groenlandia, no podían comunicarse con sus clanes, fueron ubicados en un orfanato para que no perdieran sus estándares de vida adquiridos, y el resultado al final fue una generación de inuits desarraigados, traumados por la que el gobierno danés ha tenido de hecho que pedir perdón a los inuits, ¿no? Todo ese trauma provoca que hoy Groenlandia sea uno de los territorios con una de las tasas de suicidio más altas. Y de hecho en el Orden Mundial tenemos un artículo de Marcos Bartolomé, que le mando un abrazo enorme desde aquí, que lo cuenta muy bien y lo vamos a poner en la descripción, y es muy interesante leer esa pieza. Sí, toda esa evolución de un pasado colonial y atendiendo
respondiendo más a razones sociológicas e históricas que a esta idea de, claro, el suicidio porque el clima. A ver, el clima porque no tienen horas de sol. No. El clima nada, son inuits, o sea, viven en climas árticos, ¿no? Están perfectamente adaptados desde hace siglos y esto es toda una cuestión, bueno, pues de todo este bagaje colonial. Y también hay problemas de alcoholismo, el consumo de alcohol muy bestia. Entonces es un articulazo que está muy bien, ¿no? Y bueno, el otro cambio derivado del anterior es que los groenlandeses empezaron a reclamar mayor soberanía, ¿no? Surgió toda una conciencia política en torno a la defensa de sus valores, de sus costumbres diferenciadas, así como el rechazo a estar subordinados a Dinamarca, ¿no? Entonces, los intereses de ambos no siempre estaban alineados y fue un proceso más lento, pero explica que hoy sean un territorio autónomo y que parte de la población busque la independencia total del territorio. ¿Habéis visto la serie Borgen? No pues la he visto. Ahí se ve muy bien esto, que es de política danesa, y hay varios capítulos en los que tienen que lidiar con toda esta autonomía de Groenlandia y demás. Está muy bien. Es que mi única serie de referencia más cercana es de Pequeños Esquimales en el Caribe, que le echaban en la 2, pero no. Déjate, Borgen. Vale. Mad Men, que es una serie mejor. Estoy con eso Borgen, ahora, claro, poco a poco. Vamos educándote. Eso es. Bueno, esto es interesante porque, claro, cuando hablamos de descolonización, solemos pensar pues, en territorios africanos, de Asia, etcétera, etcétera. Pero nunca pensamos en esa descolonización helada que en Groenlandia también se tuvo que dar. ¿De qué manera logran la autonomía? Porque, claro, llama la atención, teniendo en cuenta la postura de Dinamarca hacia Groenlandia, si lo habían querido conservar hasta ahora, ¿por qué empiezan a ceder en esta cuestión? Ya estamos, entiendo, en los 60-70. En parte por pragmatismo y en parte porque atendieron de forma democrática lo que demandaba la población, ¿vale? Porque tener un territorio tan lejos con intereses diferentes no siempre es una ventaja, ¿no? Y Dinamarca no es un país tan grande y tampoco le viene mal conceder competencias a nivel práctico. Aquí también entramos en la propia historia de Dinamarca, que es que entró en la Comunidad Económica Europea en 1973, pero lo hizo a regañadientes de los groenlandeses, que ya eran ciudadanos de Dinamarca. Ya eran ciudadanos daneses, ¿no? Que eran contrarios porque entendían que entrar en el mercado común afectaba sus intereses de pesca, que era su modo de vida básico. Tradicional. Sus aguas empezaban a formar parte del mercado común, lo que abría la puerta a más competición y también a la sobreexplotación de recursos y también a regulación que podía afectar a sus usos tradicionales. Entonces los groenlandeses no estaban para nada a favor de entrar en la Comunidad Económica Europea, ¿no? Esto afectaba la postura de Dinamarca en la CE, pero se encontraba con el escollo de estos intereses groenlandeses. Todo propició que Dinamarca accediera a conceder una mayor autonomía para la isla, pues porque en el fondo era inteligente que existiera un gobierno local fuerte en una provincia tan lejana y diferente, y bueno, pues en ese sentido celebraron un referéndum en 1979 y se les concedió una autonomía parcial, aunque bueno, pues Dinamarca siguió controlando la defensa, la política exterior, el comercio y el sistema legal. Y pocos años después, en 1985, todas estas tensiones por los derechos de pesca llegaron a un punto en el cual pues, se celebró un nuevo referéndum por el que Groenlandia decidió salir de la Comunidad Económica Europea. Quedaba como parte de Dinamarca, pero fuera de lo que sería la futura Unión Europea. Y esto reforzó todavía más su estatus de territorio autónomo, territorio especial. Groexit, se hizo un Groexit, efectivamente. Los británicos no fueron los primeros, pero sí, efectivamente, hoy Groenlandia no está en la Unión Europea, a pesar de que Dinamarca sí lo está. No sé si las Feroe también comparten esta situación. No lo sé, Fernando. Ya no lo sé. Pero bueno, que es también otro territorio ahí medio colonial a medio camino que se ha quedado por ahí. Las Islas Feroe. ¿También esto? ¿O Svalbard no? Svalbard es Noruega, pero yo creo que no tiene una identidad tan fuerte como, por ejemplo, las Feroe, que tiene una selección de fútbol de las que malísima. Pero bueno, como también sabemos, en el año 91 se desintegra el bloque soviético, termina la Guerra Fría, y no sé si Groenlandia vuelve a pasar un segundo plano ahora que ya no hay que bombardear la Unión Soviética ni hay que tener bases cerca. No sé si esto afecta a Groenlandia de alguna manera. Sí, porque el Ártico perdió peso geopolítico durante un tiempo, se convirtió más, en vez de en un espacio de competencia, en uno más de cooperación, de colaboración científica. Es verdad que siguió habiendo presencia militar, pero mucho más reducida que la que teníamos durante la Guerra Fría. En general, con el desarrollo también de los misiles intercontinentales y los submarinos en las últimas décadas del siglo XX, la posición del Ártico pues perdió algo de peso estratégico porque, oye, se pensaba que iba a tener mucho más peso a principios de la Guerra Fría, pero con el desarrollo tecnológico lo perdió, ¿no? Claro. Pero es verdad que con esta nueva etapa, esa visión militar se fue diluyendo mucho. Y aquí es donde el sentimiento independentista de Groenlandia se refuerza mucho más, porque si ya no son tan importantes para la geopolítica de Dinamarca,
¿por qué iban a seguir dentro de Dinamarca? ¿Sabes? Claro. O sea, ese nuevo mundo de la posguerra fría, además, llama aún más a la autonomía. Celebraron, de hecho, un nuevo referéndum en 2008 y ganaron el estatus que tienen hoy, es decir, son prácticamente autónomos con su gobierno, su parlamento propio, pero Copenhague conserva, como hemos dicho al principio, las competencias en política exterior y en defensa, ¿no? Sí, el típico Estado libre asociado o algo así. Básicamente, o sea, se resisten a renunciar a Groenlandia y allanar el camino hacia la independencia porque saben que sigue teniendo un valor estratégico. Por cierto, lo he buscado y las Feroe no son parte de la Unión Europea. No son parte de la Unión Europea, Tampoco. Pues mira. Por eso... pregunta para los diplomáticos y de oposición, ¿eh? Sí, un poco sí. Es pregunta de quesito, efectivamente. Y bueno, por eso mismo la base militar estadounidense sigue operando en la zona, ¿no? Porque Dinamarca sigue teniendo esas competencias. Groenlandia es más autónoma, pero sigue siendo parte de la OTAN y conservando valor geopolítico. Claro. En 2020 pasó a formar parte de la fuerza esta base pasó a formar parte de la Fuerza Espacial de Estados Unidos y se reconvirtió en lo que hoy se llama la Base Espacial de Pitufik, que tiene un nombre muy gracioso, y se hacía más énfasis en su conexión con la defensa satelital y aérea, claro. ¿no? Ahí miraban también al espacio. Pero el acuerdo con Dinamarca pues sigue vigente y les pasa como a tantos otros miembros de la OTAN, que se acabe la amenaza principal no implica que se abandonen todas las capacidades de acuerdos que se habían construido hasta entonces, y bueno, a Estados Unidos le sigue interesando tener capacidades militares en el Ártico. Sí, está claro, y más con todo el tema del cambio climático, que todavía no hemos entrado, pero al final que el Ártico se vuelva un lugar más operativo. Leí, creo que en Groenlandia hay, no lo he mirado mucho, pero leí que es importantísimo conocer el clima y cómo evoluciona el clima en Groenlandia, porque afecta mucho al clima en Europa, por temas de corrientes y cosas científicas que no comprendo. Entonces hay mucha investigación científica a nivel meteorológico y muchas bases meteorológicas en toda la zona del Ártico en general, pero en Groenlandia en particular, y es a nivel científico estratégico. Leí sobre eso y me pareció súper curioso. Ellos fabrican nuestras filomenas. Efectivamente. Entonces, hay una fábrica, abrir la puerta, se va para acá, ¿no? Exactamente, abren la ventana y nos mandan ahí un frente de estos que así te dejan. Así es como entendemos la gente de letras que funciona al tiempo, ¿no? Esos meteorólogos, en un capítulo ingenieros chillando, ahora meteorólogos chillando, ¿sabes? Profesores de conocimiento del medio gritando retorciéndose en el suelo. Pero bueno, de todas formas veníamos hablando que esa relativa pérdida de relevancia geopolítica de Groenlandia y el Ártico dura bastante poco, ¿no? Porque, bueno, hoy sabemos que es lo que decíamos, uno de los escenarios de competición más importantes para el futuro. ¿Qué cambia en el mundo para que Groenlandia otra vez esté en la primera fila, por así decirlo, la atención mundial, y sobre todo que Donald Trump haya vuelto a sacar el debate de oye, niño, te la compro? Sí, pues cambian dos cosas, Fer. Una es el deshielo del Ártico, que posibilita ese nuevo escenario de competición geopolítica, y la segunda es que distintas prospecciones han hallado numerosas materias primas estratégicas. Entonces ahí, de hecho, muchas de ellas son minerales y aquí llama mucho ya la atención. Hay dinerito de por medio. Sobre el deshielo y la nueva competición geopolítica del Ártico ya hablamos, bueno, en nuestro canal de YouTube, porque no sé si los oyentes saben que yo soy medio youtuber. Sí, puedo poner voz de youtuber. Saldañamus de día, youtuber de noche. Sí. Ahí tenéis el vídeo si lo queréis ver, pero bueno, os cuento de forma resumida. La cuestión es que con el deshielo progresivo del océano Ártico por el calentamiento global se están abriendo al mundo, se está abriendo un nuevo mar por explorar, claro, ¿no? Además, en todos los sentidos, porque podríamos acceder a los hidrocarburos que se encuentran bajo sus aguas, que se creen que se encuentran el 30% de las reservas de gas y el 13% de las reservas de petróleo sin explotar. Es decir, eso es una mina, más para mentalidades como Donald Trump de drill, baby, drill. Sí, que es muy transaccional. Sí. También, además, se abre un importante caladero de pesca, porque la subida de las temperaturas en el resto de los océanos propicia la migración de muchas especies hacia las aguas más frías, como las del Ártico, pero sobre todo importa por las rutas comerciales. Claro. Porque si se descongela el Ártico, se abren posibilidades de navegación que acortan muchísimo las distancias. Hoy existen rutas comerciales por el borde de las costas de Canadá y de Rusia, que son la ruta del noroeste y la del noreste, pero dependen del deshielo estacional. ¿Qué ocurre? Que con el deshielo completo se podría abrir una ruta central, que sería la futura ruta transpolar, que ahora lo estamos viendo en este mapa que estamos proyectando, se ve súper bien tanto las reservas de hidrocarburos como esas posibles rutas, y esto al final otorga muchísimo peso geopolítico
a todos los países ribereños del Ártico, es decir, a Estados Unidos, a Rusia, Canadá, a Noruega y a Dinamarca por la parte de Groenlandia. Esto a cambio de haber fundido todo el Polo Norte, literalmente fundido, y con el problema climático que eso implica. Este escenario supondría la inundación, pues no sé, de Myanmar, Cádiz también, todos los... Esto también nos habla mucho de a veces de lo desconectados que estamos de la crisis climática, que ya hay quien le ve hasta una oportunidad geopolítica. Por supuesto, está toda la parte de crítica muy profunda a esto que tiene que estar presente. Claro, yo ahora estoy poniéndome la mentalidad de un Donald Trump pragmático que mira en 2050. Claro, o sea, es decir, al final, si tú te pones en eso, gracias a la situación geográfica, Groenlandia recupera de repente un papel primordial en el futuro del Ártico. Es un papel que ya es evidente, pero desde el resto del mundo vamos a ser mucho más conscientes por la parte climática que dice Alba y también por la pelea que habrá. Eso es. De hecho, ya hay disputas territoriales abiertas por controlar las zonas económicas exclusivas del Ártico con reclamaciones superpuestas. Estados Unidos, además, no está en la CONMEMAR, como explicamos en ese famoso Me explica que hablamos del derecho del mar, lo que complica y tensa todavía más esas disputas. En ese escenario, Groenlandia es una ventaja estratégica enorme para Dinamarca porque le permite reclamar derechos de explotación en este mar. O sea, esa isla, bueno, es que cobra todo el sentido. Dinerito, solo oyen las monedas caer. Oyen las monedas caer en un país que es muy pequeño como Dinamarca, además. Esta es también una de las razones por las que Estados Unidos quiere comprarla, porque le permitiría tener todavía más peso en la zona. Y en este mapa del Ártico se ven bien todas esas... que es precioso. Se ven bien todas esas reclamaciones territoriales superpuestas y, bueno, todo lo que hemos estado hablando si os fijáis, en general, ¿no? En el centro, ahí hay una pelea. Rusia, Dinamarca, Canadá. No, es Rusia, Dinamarca y Canadá, ¿no? Sí, Dinamarca, Rusia, aquí Canadá. Donde debe vivir Papá Noel o algo así. Pero es que es bestial eso, ¿eh? Sí. Eso es. Se solapa todo. El otro punto que, lógicamente, le otorga un papel estratégico a Groenlandia son los recursos de los que ya hemos hablado, que contiene o que puede contener su territorio. Entre ellos, las famosas tierras raras de Groenlandia. Hemos hablado aquí cientos de millones de veces de este tema y de las que se habla mucho a raíz de la propuesta de Trump. De hecho, también hila con la propuesta para Ucrania, el tema de las famosas tierras raras. ¿Cómo de viable es que se pueda explotar esta serie de minerales? Porque al final son muchos tipos de materia de los que están ahí incluidos. Pues a ver, Groenlandia es una mina, nunca mejor dicho, en términos geológicos y de hecho, según distintas prospecciones, pues lo que comentábamos antes, tiene importantes yacimientos de tierras raras, de níquel, de cobre, de zinc, de titanio o de criolita, por la que era muy conocido hace siglos, también de uranio y de hidrocarburos. Claro, de todo. De todo. Solo de tierra rara se calcula que tiene, y a ver si lo digo bien, 1,5 millones de toneladas en reservas, un poco menos de las que tiene el propio Estados Unidos, que es ya el segundo mayor productor, ¿no? Bueno, o sea, buena chicha de aquí. Efectivamente, lo vemos aquí en el mapa donde están situadas. Hace años era difícil abrir minas o explotaciones por las duras condiciones climáticas, pero esto cambia con la mejora de la tecnología y también con el cambio climático. De hecho, las temperaturas en la isla ya se han suavizado de forma preocupante, están muy preocupados porque cada vez llueve más en Groenlandia, cuando antes pues, simplemente pues, o nevaba claro, o debería helada, nevar. ¿no? Claro. Debería nevar y ahora llueve. Y esto, pues bueno, allanaría el camino a la explotación de estos recursos. Como sabemos, este tipo de materias primas son fundamentales en nuestro día a día, pero lo van a ser todavía más en el futuro de la descarbonización para producir las tecnologías de las renovables o de la transición energética. Es un poco irónico, pero es que estas cosas tiene la transición energética, pero es así. Y por eso Donald Trump insiste en comprar Groenlandia. También hay presencia de empresas australianas, que es un gran productor de minerales, de tierras raras concretamente. Y en cuanto a China, la presencia es muy limitada, pero existe un interés. Lógico. De hecho, Estados Unidos hizo lobby a estas empresas australianas para que no le vendiesen participaciones a China. Así que aquí ya estamos viendo ese juego de intereses, cómo se traslada a Groenlandia. Bueno, uno de los principales beneficiados de esa ruta por el Ártico sería China, que acortaría mucho sus rutas para no ir por el Índico y demás. Rusia le tiene que dejar pasar. Sí, pero bueno, China se va mejor con Rusia que con India, por ejemplo. Sí, pero también hay que ver en qué juega esa nueva relación entre Rusia y China. Claro, también es interesante. Efectivamente, ahí también hay otro punto clave. El problema es que aquí, claro, hablamos de Groenlandia como si no tuviese en agenda o se pudiese hacer o deshacer a nuestro como una antojo. Parte del tablero geopolítico. El risk de las narices otra vez. Pero bueno, entonces aquí nos damos de lleno otra vez con la autonomía o los deseos de autodeterminación groenlandesa, porque al final son los groenlandeses los que tienen la autoridad o el derecho a decidir cómo y qué se explota en su territorio. De hecho, me quiere sonar que en algún momento dado, no muy lejano, prohibieron la explotación de uranio en el territorio.
que, bueno, o sea, puedo entender que no les gustase, pues yo qué sé, el impacto medioambiental, el tema de radioactividad, pero no sé si están haciendo lo mismo, aplicando la misma idea con el tema de las tierras raras. Sí, de hecho esto que dices es un tema importante porque hizo caer al gobierno groenlandés en 2021, se produjo una crisis política, porque hasta 2013 mantenían una política de tolerancia cero hacia la minería de uranio, y habían prohibido su expansión. Sin embargo, este año el Parlamento groenlandés votó por un estrecho margen de 15 votos contra 14 para levantar esa prohibición, permitiendo la explotación de minerales radioactivos. Esto importa porque las tierras raras no son radioactivas en sí, pero aquí Alba puede darnos una lección, pero sí que se suelen encontrar junto a materiales radioactivos. Esto me suena que le hemos contado en otros episodios. Las tierras raras es una de las cosas que más pasa, que se suelen encontrar junto a otros minerales que son radiactivos. Entonces eso, no en todos los casos, pero complica su extracción. Claro. ¿Qué pasa? Que al levantar la prohibición se abrió la posibilidad de explotar esas tierras raras más libremente en proyectos como el de la mina de, a ver si lo digo bien, Kvanefjeld. Bueno, muy bien. Os juro que lo he practicado. O sea, esta mañana lo he practicado varias veces y no conseguía. Pero bueno, esta mina tiene bastantes reservas de tierras raras y con lo ha levantado al fin de la prohibición del uranio es más fácil explotarlas. Se le concedió, de hecho, la explotación a una de esas empresas australianas que hemos mencionado antes, a Greenland Minerals Limited, pero ese proyecto generó tanto rechazo que acabó derivando en una crisis política que hizo caer al gobierno y provocó elecciones anticipadas en el 2021. Ganó el partido Inuit Ataqatigiit. Madre mía, hoy Alba te has cebado conmigo. Yo creo que es la venganza de la Asia Central. Te ha dejado minas ahí. Me ha dicho Verbu de Janedo, pues te vas a enterar, ¿no? Pero bueno, este partido se opone a la explotación minera en favor de la conservación del medio ambiente, así que la extracción de uranio se volvió a prohibir y proyectos como el de esta mina quedaron paralizados. Es decir, Groenlandia no prohíbe la extracción de tierras raras u otros minerales, pero ya solo que prohíban la del uranio complica mucho la viabilidad de estos. Y aquí hay una cosa, que es lo que decíamos antes, hay que reivindicar y escuchar a qué dicen los pueblos de estos territorios, porque hablamos mucho de Donald Trump, Elon Musk, las tierras raras, no sé qué, pero ¿qué dice la gente de ahí? Porque estamos yendo a ese mundo del tablero de Risk. Claro, y aquí hay que pararse a pensar que no, las potencias tendrán sus intereses, por supuesto, pero también lo tienen los paisanos. No, y es que hay que reivindicar que hay gente, hay personitas viviendo en esos territorios. Claro. Y que más allá de eso, también cuando hacemos ese mismo análisis geopolítico, no nos podemos quedar solo en la esfera de las grandes potencias, sino que estas cosas, esta autonomía, estas decisiones también importan a nivel de hacia dónde va la geopolítica, ¿no? Aunque ya sea un campo en el que solemos mirar las cosas muy desde arriba, también hay que tenerlo en cuenta en nuestro propio análisis, porque va a ser más acertado. Claro. Esto es interesante porque nos volvemos a encontrar con un dilema que hemos comentado en este podcast muchas veces, y es si explotar los recursos naturales que son necesarios para el futuro, o por ejemplo cuestiones como la transición verde, pero a costa de contaminar otros territorios. Es el famoso el NIMBY, ¿no? Not in my backyard, no en mi patio trasero. No sé si les merece la pena a los groenlandeses la explotación minera, porque también puede traer beneficios económicos, y de hecho ellos tienen un problema económico en tanto que dependen de Dinamarca para seguir manteniendo de manera funcional su economía. O sea que hay aquí un equilibrio bastante delicado que mantener. Pues sí, es un dilema importante y de hecho tiene sentido que los groenlandeses, que además son en su mayoría inuit, apuesten por la conservación de su entorno. También tenemos que entender ese bagaje cultural, ¿no? A nivel de cómo ven ellos su territorio, que es importante, ¿no? Y bueno, y además también después de todo ese bagaje colonial y la importancia que le dan a los medios de vida tradicionales. Pero estas entran en contradicción con sus deseos de independencia, que cada vez ganan más pesos. Sin ir más lejos, las elecciones de hace unas semanas las ganó el Partido Democrat, creo que se llama, que es de centro-derecha, e independentista con un 30% de los votos. O sea, aquí ya vemos ese cambio de impulsión dentro de la población groenlandesa. Y en la actualidad, como decías, Fer, la isla depende de Dinamarca para ser sostenible a nivel económico. Con las exportaciones de pesca y la limitada economía local, pues no da para mantener un país viable, por muy limitada que sea su población. Tiene que mandar como subsidios desde Dinamarca. Eso es. Entonces, si quieren allanar el camino hacia la independencia, la explotación mineral puede ser una de las vías de generar riqueza y, bueno, pues consolidar en cierto punto a un proyecto de país un poco más sólido, ¿no? Pero esto choca contra las posturas conservacionistas y también contra los intereses geopolíticos de Dinamarca, que no van a querer renunciar a todas las oportunidades que les abre el Ártico, ¿no? Entonces, estas cuestiones son las que van a marcar el futuro político de Groenlandia.
Entonces, esas elecciones, que fueron en Groenlandia hace muy poquito, se convocaron también de forma anticipada a raíz de todo ese revuelo que estaba generando Trump con esas amenazas o deseos de anexión de Groenlandia. No sé si tienen recorrido esos deseos de Trump, si Dinamarca va a acceder a venderlas, a que haya más presencia estadounidense, no sé. A ver, no tiene recorrido a menos que le dé por invadir Groenlandia. Pero bueno, estamos hablando de un escenario muy... O sea, si invade Trump Groenlandia, a mí me da un infarto. Es muy sería muy chungo creo eso. Que antes invade Panamá, lo siento por mi familia de allí, pero antes invade Panamá que invadir Groenlandia. Para empezar, Dinamarca no va a vender una isla que es clave para su futuro geopolítico por todo lo que ya hemos comentado aquí, ¿no? Claro. Y por otro lado, los groenlandeses tampoco quieren ser parte de Estados Unidos, priorizan en todo caso la independencia. En ese escenario independiente, pues sí que podrían favorecer mayores relaciones comerciales con Estados Unidos, pero no van a aceptar una subordinación. Pasa de ser un territorio semicolonial a otro, pues como, mira, pues no. Entonces los partidos groenlandeses se unieron el otro día para contestar a Donald Trump y rechazar esas amenazas. Eso fue bastante significativo. Ninguna de las partes es verdad que va a poner facilidades para que Groenlandia se integre en Estados Unidos. Así que yo no creo que pase, pero sí que creo que es una prueba de la importancia que está adquiriendo. Y yo creo que la administración Trump, a por lo que va a ir es a por seducir con la pasta y financiar a partidos políticos y movimientos que aboguen por una independencia y acercamiento a Estados Unidos. Yo creo que van a ir por ahí. De hecho, nos tendremos que fijar más en... O sea, está la idea de las declaraciones y tal, y todo lo que hay detrás, que hay que prestarles atención, pero va a ser interesante ver esos movimientos de fondo, pues más de inversiones, de presión tal vez. Toda esta cuestión de la minería como una forma de generar riqueza y avanzar hacia esas posturas políticas a las que tú deseas, pues ahí es donde están jugándose esos dilemas. También os digo una cosa, se han cargado USAID, que era la principal herramienta para hacer esto, porque tú con el USAID, que es lo de la ayuda humanitaria estadounidense, empiezas a meter dinero a periodistas inuit, groenlandeses, autonomía, no sé qué, asociaciones, y generas, que es lo que ha hecho Estados Unidos a lo largo de la historia, generas un caldo de cultivo para una posición favorable. Lo han reventado, entonces o van con el cheque, como dice Alba, o yo no sé bien cómo lo van a plantear, sinceramente. Claro, pero por ejemplo, la idea del cheque ya la podía plantear Dinamarca y los groenlandeses no quieren. Y luego, por otro lado, ellos ahora mismo son un territorio semi-independiente y si Estados Unidos, por la razón que sea, pasa a controlar Groenlandia, dudo mucho que mantuviesen ese estatus político. Pasarían a ser un territorio, pues, en Puerto Rico. Eso en el mejor de los casos. Yo diría más bien como la otra colonia danesa que hubo en el Caribe, que es básicamente una colonia. Porque al final Estados Unidos va a transigir con darle la estadidad a Groenlandia y que un territorio de 60.000 personas tenga 2 senadores y eso... 2 senadores en el Congreso actual tiene mucha influencia. Es decir, es que si tienen a los nativos americanos metidos en reservas, claro, no van a tener los inuits una voz. Y es lo mismo con Canadá, cuando está diciendo, vamos a anexionar Canadá. Canadá es imposible que fuese un único estado. Tendrían que ser varios, 4, 5, no sé, las provincias importantes de... ¿Cuánto? ¿40 millones de habitantes? Claro, eso ¿Cuántos habitantes tiene, Texas y estas cosas? Pero en cualquier caso, no es lo mismo Ottawa que, que Vancouver, Alberta, que Montreal. O Saskatchewan. Es decir, claro, tendrían que ser varios estados con todas las implicaciones políticas que eso tiene para Estados Unidos. Entonces, una cosa son los deseos de Trump y luego también la capacidad de materializar eso en una, de nuevo, en una realidad. Eso es la declaración, vamos más hacia las políticas de fondo. Claro. Yo con Trump estoy viendo una cosa y es declaración estridente, nos centramos en la declaración estridente, pero no miramos lo que dice Alba. ¿Qué está haciendo? Los hechos. Pero con esto es verdad que... Es que no lo sé. Y también, a raíz de esto de lo de USAID y a nivel de geopolítica de Estados Unidos, también puede tomar decisiones estúpidas. Muchas cosas en la política internacional se han basado a equivocaciones o decisiones estúpidas de líderes. Entonces, creo que esto nos permite también analizarlo mejor. Sí, que muchos de estos líderes siempre se le... ¡Buah, qué genialidad! La finta nunca llegó y la finta fue una cagada. Las fintas de Putin, ¿no? Es que a veces la gente se equivoca o toma malas decisiones. A veces porque no tiene la información correcta o porque vive en un mundo ilusorio. No, por una cuestión también ideológica. Claro. Es decir, la ideología te lleva a asumir riesgos que desde un punto de vista racional no lo harías. De hecho, mucha gente dice que Trump es realista y Trump no está siendo realista. Trump está siendo un idealista absoluto porque estás yendo contra las doctrinas realistas básicas de esto que estás haciendo no tiene sentido. De eso a lo mejor hablamos en unas semanas. Sí. Se me ha ido ahí la chota. Pues nada, este ha sido un poco el repaso de esa historia e importancia de Groenlandia, porque, como hemos dicho al principio del episodio, tiene pinta de que va a ser
un debate, una cuestión recurrente en este segundo mandato de Donald Trump, así que veremos más veces aparecer titulares con Groenlandia en ellos. Muchísimas gracias, Eduardo, por contarnos todo esto. Me ha hecho mucha gracia e ilusión que el primer capítulo, siendo conscientes del Ondas, para celebrarlo hagamos un capítulo sobre Groenlandia. Bueno. Es como muy del orden mundial, ¿sabes? En plan, podríamos haber hecho otro de la geopolítica de China. No, vamos a hablar de Groenlandia. A ver, claro. Me gusta mucho. Tenemos que decir que... Zoroastrismo. Esto para 3 nuestros horas. oyentes frikis, Sí. porque os queremos Os lo mucho. regalamos. Sí, ya de está. verdad. Pero luego a la gente le gustan un montón estos temas. Por Estoy eso, muy contento eso. con los oyentes. Yo estoy eso. súper Jolín. encantado. Sí, Vamos. sois gente muy maja, la verdad. Claro. Yo me río mucho. De hecho, a veces pasa que episodios que no pensamos que van a funcionar muy bien y demás, luego la gente se lo escucha y nos llega muy buen feedback, o sea que fantástico. Alba, también muchísimas gracias a ti. Nada, a vosotros. Y gracias también eso por vernos en Spotify, por escucharnos, por supuesto, vernos en YouTube. Aquí tenemos el Ondas provisional, que sostengo hasta que nos den el definitivo. Eso es como el DNI o Esto, hazte así, mira la cámara y enséñalo porque va a ser, luego hacemos, cuando lo pides por AliExpress, cuando te llega, hacemos la imagen. Pues nada, este es nuestro Ondas provisional hasta julio, que nos den el bueno, el FETEN. Y nada, que muchísimas gracias por vernos, por escucharnos. Recuerda suscribirte con el código podcast si tú también quieres apoyar el trabajo que hacemos en el Orden Mundial, que te damos la libreta y un 10% de descuento. Y nada, que en unos días nos tienes aquí de vuelta en No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del Orden Mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.